Eh, Muy buenos días, con ustedes el Padre Víctor Manuel Salas. Muy agradecidos por su atención. Estamos en este taller de afectividad y de sexualidad. Vamos a continuar. Ahí estábamos hablando sobre la madurez. Es importante recalcar algunos elementos que quisiera que tuvieran ustedes en cuenta. Hay como un itinerario en el cual uno puede, cosas muy sencillas que habría que tener en cuenta en la madurez humana abierta a la madurez cristiana o de fe. Hay algunos pasos. 30 palabras para que vayamos descubriendo. Es saber desprenderse, o sea, el adiós. Eso en la vida matrimonial, en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, es muy importante. El adiós, el saber que empezamos una etapa. El hola, el recibir una nueva etapa, el recibir una nueva experiencia, el estar abierto a la experiencia matrimonial, a la experiencia de votos simples o votos perpetuos, un nuevo trabajo, el saber decir no en el momento indicado, preciso, el saber tener una actitud proactiva, positiva, el saber decir el sí, el tener ubicado el yo, o sea, no necesariamente se entiende como narcisista, pero sí decir, dar razón de mi sí mismo. El dar razón del tú, o sea, no vivimos solos, tenemos una experiencia regularmente referida al tú. El nosotros es nuestra capacidad de relación de vida comunitaria, donde yo integro el yo, el tú en el nosotros. Es muy importante para la vida matrimonial, para la vida en comunidad, para un trabajo, para la vida consagrada. El manejo del poder, eso es de la madurez humana. O sea, ¿qué significa el poder para mí? ¿Una imposición o una oportunidad? El perdón, don de la trascendencia, el saber ofrecer permanentemente el perdón en la vida matrimonial, en la vida de noviazgo, en la vida de relaciones interpersonales, de correspondencia. Es muy importante el perdón, o sea, saber dosificar el orgullo que es, digamos, altera. El saber dar las gracias. Hay personas que se asombran que tienen que dar las gracias, como que si fuera una cosa del otro mundo. Es importante. Otro elemento que es importante es la autocomprensión. La autocomprensión tiene que ver con saber descubrir que el ser humano actúa según lo que tenga en su vida interior. También la capacidad de amar tiene que ver con esto. El amor, la capacidad de amar. La capacidad de ser una persona proactiva para el trabajo. El saber asumir el dolor mío, del tú y de los demás. El saber estar en alegría, en gozo, en satisfacción. El saber utilizar los bienes materiales. El saber tener, que me impide robar, por ejemplo. El tener una historia familiar, saber que vengo de un padre, saber que vengo de una madre, el saber que soy hijo, el saber que soy hija, el saber que he hecho acciones
conductas irreflexivas. Entonces, una culpa adecuada, no una culpa manzana. Lo otro es saber compartir lo que yo tengo con los demás. La vida es hoy. El pasado no existe, el futuro tampoco. La vida es hoy, pero eso hay que tenerlo muy en consideración. Y saber decir la verdad, vivir en la verdad. No hacer una serie de estrategias negativas. El saber vivir la libertad interior que nos llevará a la justicia, donde a cada uno se le corresponde dar lo que en realidad se merece. El actuar con sabiduría es muy importante en nuestra vida social y personal. El saber utilizar el cuerpo no solo como vehículo, sino como una integridad con el alma y con la mente. Aceptación de nuestra realidad, del mundo, de lo que soy, de lo que propongo ser, me propongo ser. Y también los procesos de motivación que me impulsan a superarme permanentemente. Y saber manejar la soledad. Hay una soledad malsana, hay una soledad adecuada. El saber elegir proyectos de vida y saber que tengo que utilizar adecuadamente todas mis facultades para elegir lo mejor y servir al mundo, a la sociedad, a la iglesia, a la familia. Bueno, esto vamos a repasarlo nada más. Ahora van a ver las imágenes. Un momentito, por favor. Ustedes van a ver las imágenes nuevamente. Y así vamos a recordar algunos elementos que es importante que ustedes lo recuerden. Vamos a hacer silencio, y van a ver las 30 palabras que son importantes en el proceso de la maduración integral. Vamos a continuar con algunos rasgos de la madurez humana en los candidatos a la formación inicial. Esto les puede ayudar también en otros momentos, en otros elementos que podrían utilizarse en diferentes espacios de la formación inicial. Primero, hay 3 elementos que es importante en la madurez: la edad cronológica, 20 años, 30 años, 40 años. La edad psicológica y la edad, la relación entre la edad mental y la edad que usted tiene. O sea, hay ciertos parámetros que usted puede entender que es necesario dinamizar en lo que es la edad cronológica, que es tener 20 años. Yo tengo que conducirme con los rasgos de 20 años, ni menos ni más. O sea, yo no puedo actuar a los 20 años como si tuviera 50, porque ahí hay una disfunción. Y la edad cultural. En la edad cultural se tienen que ver las sociedades, las culturas,
en los espacios donde vivimos, porque sí hay como un perfil o un parámetro. Hay 3 elementos de la madurez: la edad cronológica, la edad psicológica y la edad, esa relación es muy importante, y la edad cultural, que en muchos países va cambiando. No es lo mismo en Panamá, no es lo mismo en Honduras, no es lo mismo en Salvador, no es lo mismo en Nicaragua, no es lo mismo en Guatemala, no es lo mismo en Estados Unidos, no es lo mismo en Europa, no es lo mismo en África, no es lo mismo en Costa Rica. La edad cultural sí hay que tenerla muy en consideración. Juan Pablo II me parece que yo debería empezar con ese texto. Es muy importante, perdón. Y creo que es interesante recalcar algunos elementos. No está dicho por un psicólogo, por un psiquiatra o un orientador. Está dicho por un santo. Vamos a ver qué nos dice los elementos. La madurez humana, en particular la afectiva, ve ustedes, dentro de la madurez humana hablamos de la madurez afectiva. Exigen una formación clara y sólida para una libertad. O sea, la relación entre madurez humana, madurez afectiva, con el uso de la libertad, depende de la educación que hayamos nosotros tenido. Una educación flexible, egocéntrica, posiblemente que vamos a tener sus problemas en el desarrollo de cualquier proyecto de vida que se presenta como obediencia convencida y cordial a la verdad. O sea, vean ustedes los elementos de la madurez humana, de la madurez efectiva, después de una formación sólida. Es obediencia convencida y cordial a la verdad del propio ser. O sea, ¿para qué existo yo? Al significado de la propia existencia, o sea, al don sincero de sí mismo. O sea, ¿cuál es mi realidad como ser humano? ¿De qué estoy hecho? Eso sería el don sincero de sí mismo, un camino y contenido fundamental de la auténtica realización de la persona. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de esto que Juan Pablo II nos diría. Entendida así, la libertad exige que la persona sea verdaderamente dueña de sí mismo. Ahí hay un perfil. ¿Qué significa dueña de sí misma? Una persona, imagínese usted, una persona que por todo se resiente, una persona que vive del pasado, es dueña de sí misma. Una persona que por todo alega, una persona que por todo pone pretextos para salir adelante. No, ahí hay un problema de ser dueño de nosotros mismos, decidida a combatir y a superar las diversas formas de egoísmo para vivir la vida comunitaria en la familia, en el convento, en el seminario. Es necesario no solo combatir, sino, ve usted, superar las diversas formas de egoísmo a las cuales la cultura nos ha enseñado. Y superar el individualismo que acechan a la vida de cada uno, dispuesta a abrirse a los demás, generosa en la entrega y en el servicio al prójimo. Aquí hay una serie de elementos que nos habla qué significa la libertad, el uso de la libertad como parte de la madurez humana, que tiene que ver con el ser dueño de sí mismo, que es la superación del egoísmo y del individualismo, abrirse a los demás en una entrega generosa al servicio del prójimo, vencer ese egoísmo natural a la que tendemos. Es importante de esta manera para dar respuesta a nuestra vocación de ser fieles, a nuestra vocación, a los compromisos que lleva nuestra vocación, incluso en los momentos más difíciles. Una persona madura no se desintegra ante las dificultades, antes bien lo supera en los momentos difíciles con resiliencia. En este proceso educativo hacia una madura libertad responsable puede ser de gran ayuda en la vida
la vida comunitaria, porque entre unos y otros vamos ayudándonos a crecer. La vida comunitaria puede ser convento, puede ser la vida matrimonial. Es necesario, sigue diciendo el Papa Juan Pablo II, que se denomina identidad personal. Entonces, aquí hemos hablado de algunos perfiles que yo espero que hayan anotado. Ahora entramos en la madurez humana y en la madurez personal con una nueva expresión, que es la identidad personal, que es la representación del sujeto de sí mismo. Es la representación psicológica de sí mismo. Esa es la identidad personal. Esto es lo que soy. O sea, el sujeto individual puede dar razón de lo más íntimo que posee y percibe como un sujeto consciente del yo, dando cuenta de sí mismo, del self, lo que significa para los demás y lo que pretende ser. Vean, aquí hay una serie de elementos que usted debería de haber ido anotando. En la identidad personal es una representación de sí mismo, da razón de la intimidad, de lo que usted es, esencialmente. Ser consciente del yo, lo que significa para sí mismo y para los demás, y qué es lo que pretende ser, cuáles son sus claridades, porque puede ser que usted ha tenido unas experiencias negativas, pero eso no lo puede ahogar en su historia personal. Hay personas que viven ahogadas en la historia que le ha sucedido entre 14, 15, 16, 17, 18 años. Entonces su identidad personal está, digamos, dando cuenta del sufrimiento, no de lo que posee interior. Como que aquella experiencia lo que hizo fue tragarse la intimidad. Eso hay que tenerlo mucho corazón. Entonces vive ansiando de una u otra forma el pasado. O sea, su identidad personal está dañada. Es muy importante de esta manera que podamos nosotros comprender como sujetos individuales los aciertos y desaciertos. O sea, usted como hombre, usted como mujer, tiene una serie de aciertos y desaciertos para poder dar razón desde nosotros mismos, del entorno. Entonces es necesario remontarnos a... Estábamos diciendo que el sujeto individual está conformado por aciertos y desaciertos. No podemos solo centrarnos en los desaciertos. Regularmente nuestras enfermedades relacionales, afectivas, apegos, simbiosis, es resultado que estamos en nuestra historia personal anclados en los desaciertos. Es importante de esta manera en la construcción de la identidad descubrir que cuando nos remontamos a las bases, que contribuyeron a la construcción de la identidad, es donde se puede dar razón de lo que cada uno de nosotros es. Ya hemos nombrado algunos elementos de la madurez humana. ¿Qué significa ser nombrado? Bueno, quiero decir que esta presentación yo les envié a ustedes un material escrito que deben de leer. Está referido ahí. ¿Qué significa ser nombrado y qué tiene que ver con la madurez? Bueno, ser nombrado es uno de los elementos centrales que Abraham Maslow hablaba como el sentido de pertenencia. Cuando hemos sido nombrados por el padre, la madre, los hermanos, los abuelos, hemos sido nombrados, que tiene que ver con el nombre, pero es más que eso. Es decir, usted forma parte de este núcleo familiar, usted forma parte de mi vida, de la vida como padre, de la vida como madre. Entonces, el ser nombrado es lo que va a dar fortaleza
a las relaciones afectivas, porque es una memoria cultural. Yo pertenezco a este pueblo, yo soy nicaragüense, yo soy mujer, yo soy hombre, yo soy guatemalteco, en fin, yo soy costarricense. También la pertenencia afectiva a una cultura, eso es esencial. No podemos perder la pertenencia afectiva a una cultura y a una familia, aunque nos casemos y aunque seamos los superiores más importantes en la congregación a la que nosotros estemos, o el obispo o el sacerdote. No, estos elementos de ser nombrado, y aquí es donde vamos a ver algunas situaciones en las cuales hay dificultades. Las relaciones afectivas, uno dice, ¿qué fue lo que falló en el sentido de pertenencia? Porque cuando encuentran una amistad, se la quieren tragar, se la quieren comer. ¿Pero qué es eso? Si nosotros a la vida religiosa no vamos para, por ejemplo, no vamos a ser amigos, vamos a ser hermanos, hermanas. Entonces, esta es mi mejor amigo. Desde niño he querido tener un amiguito y nunca he podido. Ahora lo encontré en la congregación. No, usted lo que encontró fue una hermana, que eso es muy problemático en la teoría de las relaciones, en las cuales podría generar ciertos enamoramientos. Lo vamos a ver en otro momento. Es necesario que el individuo se sepa ser reconocido, se sepa inscrito en el mundo del otro, del padre, de la madre, de los amigos. Otro que puede ser individual o social, la familia. La familia es muy importante, llegó una nueva criatura, este es parte de nosotros, es parte del clan, es parte de la familia. Hay un autor que dice, por diferentes razones a niños y niños se les niega el derecho a tener una identidad por la pobreza, la marginalidad social, los conflictos armados, las persecuciones políticas y la migración clandestina. A otros países les niega a muchos infantes la oportunidad de ser reconocidos. Domínguez, 1998, página 80. Vea que lo es delicado. Muchas de las cosas no solamente eso es relación con la figura del padre y la madre. No, no solamente. Esos problemas de identidad pueden ser la situación de pobreza, de marginalidad, los conflictos armados, las migraciones. O sea, no seamos tan restringidos. Veámoslo más ampliamente. Nuestros conflictos personales no solo tienen que ver con la familia, tienen que ver con la cultura, tienen que ver con nuestra historia social. Imagínense ustedes estos muchachos y muchachas que migran de Haití o que migran de otros países como Cuba, todo por lo que tienen que pasar, o las migraciones internas. Digamos que vivimos en un país al norte y tenemos que migrar a la ciudad, o papá que migró a Estados Unidos y nos abandonó, hizo allá otra familia. O sea, ¿qué tiene que ver la cultura también en la construcción de nuestra personalidad y de nuestra identidad? Que no solo y también tiene que ver el abuso en los 4 elementos que luego veríamos cuáles son. Es una cosa más amplia. Yo he visto un defecto que en algunas ocasiones me llama la atención cuando alguien tiene problemas con la autoridad, que lo hacen en la referencia con las figuras de autoridad. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces la génesis, la psicogénesis de esos conflictos, especialmente con la autoridad o con el compartir con los demás, patologías, tienen que ver con elementos más amplios. Ser nombrados entonces significa tener una historia que es reconocida. Ello inscribe al sujeto en sus vínculos parentales. Es muy importante eso.
El que me reconoce a mí es la figura paterna, la figura materna o quien lo representa. Hay como una separación entre el tú y el yo. Yo no soy tú y tú no eres yo. Esa separación es muy importante para dar razón de nuestra historia personal. Eso significa ser nombrados. También hay un elemento en el ser nombrados que es importante, que es el proceso de aceptación. El ser humano necesita ser aceptado, es necesario que reciba afecto, es necesario que reciba la caricia, la ternura, que le da la estructura de personalidad, especialmente de 0 a 3 años, una consistencia ilimitada. Siempre habría que andar buscando en la madurez humana este elemento de aceptación. Mi madre me aceptó en el seno materno, mi madre me rechazó, mi padre me rechazó, mi padre me aceptó, mi familia me acogió. Tenemos mucha experiencia respecto a eso, que hace que el sujeto individual construya una personalidad a partir de la seguridad básica. Muy importante en este elemento de aceptación y rechazo, cuando hablamos de la seguridad básica y personal, que usted le puede hacer muchas piruetas a nivel de la construcción de la personalidad. Y usted va a decir, pero ¿por qué no avanza? ¿Qué es lo que pasó? Es que la seguridad básica, a partir de la no aceptación y el rechazo, está generando condiciones de inseguridad. Hemos hablado de el ser nombrado, de la identidad personal, algunos elementos que son importantes. El otro elemento, el cuerpo, como el primer yo. ¿Cuál es tu relación con el cuerpo o con parte del cuerpo? Yo conozco personas que están en enemistad con la cara. Entonces se enamoran de otra persona, inclusive del mismo sexo, de la cara. Entonces me dice, es que soy homosexual. No, usted lo que está es peleado con su cara, peleado con la parte del dorso, la parte del estómago, o la parte del vientre, o de las piernas. Yo digo hasta de la nariz. A veces, claro que lo confundimos. Esa persona me llama la atención, qué bonita es, qué cara más bonita. Creo que estoy enamorado de esa persona. Bueno, esa primera atracción es al cuerpo. Por rechazo o porque si soy normal, si soy ajustado, porque en realidad el cuerpo de la otra persona me impacta. Y eso no significa ningún elemento de homosexualidad. Pero cuando se instaura una duda sobre la relación cuerpo y atracción, puede ser que instale una situación de esas. Entonces vamos a decir que el cuerpo es la primera realidad fisiológica y social, porque el cuerpo, yo no sé si lo puedo decir así, es una realidad fisiológica y social, de otra manera es un vehículo muy importante. Los gestos, las actitudes, la manera de mover los ojos, la boca, la manera de nuestras señales, las actitudes corporales. Desde pequeño el individuo, la persona, a través de las sensaciones del cuerpo, lo que hace es fortalecer y expresar y construir el yo. Esto es importante. ¿Cómo construyo el yo? Desde las sensaciones del cuerpo. Recibo sensaciones del ambiente, de la escuela, del colegio, de la universidad, de los compañeros, de los superiores, sensaciones que tienen que pasar por el cuerpo. Dice Michel Foucault, este famoso psicólogo, filósofo francés, todo pasa por el cuerpo. Y a través de esas sensaciones yo le doy una forma a la mente, a lo que pienso de sí mismo.
que lo fortalezco, expreso y construyo el yo. ¿Cómo le doy forma a esas sensaciones que experimento a través de los sentidos que vienen de afuera? ¿Qué forma le doy? Voy a leer este texto que es muy importante. Cuando yo lo recibo, esas sensaciones, yo las recodifico. Y las recodifico, entonces yo tengo que darle una forma al llanto, a la sonrisa, al grito, los balbuceos. Estoy dándole un sentido a todo lo que ese chico me está diciendo, o esa chica. Entonces es muy importante es preguntarle a la madre, es la que más se acuerda, o al padre, o a la abuela, cómo era nosotros, gritones, chillones, el balbuceo, el llanto, la sonrisa. Hay niños amables, atentos, contentos con la vida. Hay chiquillos, hoy tuve la experiencia de un chiquillo que se daba el gusto de que él era muy comelón, podía tener 2 años y medio. Yo como mucho, como como un grande. Bueno, ¿qué significa eso? Posiblemente mucha ansiedad. El cuerpo escribimos nuestros primeros signos. Por eso lo que decía Michel Foucault, todo pasa por el cuerpo. Cómo hemos percibido lo que viene de afuera, nuestros primeros signos, signos que dan cuenta de la relación con los adultos que nos han cuidado y entonces proporcionando los primeros sentimientos de confianza básica. En las experiencias que tengo, a veces unas dolorosas, un muchacho, yo creo que lo comenté la última vez, que iba a la casa de una señora y alzaba al niño, la señora se lo daba desde 1 año hasta no sé qué edad, 5 años tal vez, y el hombre lo ponía sobre su pene erecto y de esa manera se masturbaba, haciendo fricciones en el ano de un niño de 1 año. O sea, marcado para siempre. Porque el niño recibe toda esa información en el cuerpo, pero no le puede dar forma. Y la madre, pues sin saberlo, se sentía contenta de que el vecino de unos 20 años cuidara de su bebé. Por eso es muy importante. Eso está recibiendo el cuidado o el descuido de los primeros sentimientos de confianza básica. Entonces es muy importante ver cuál es la imagen de sí mismo. Muchos de ustedes analice cuál es la imagen que usted tiene de sí mismo, qué imagen le han dado los demás, y de esa manera se va configurando a través de cómo el niño es nombrado, cómo se va construyendo la imagen. Hay personas, yo no sé entre ustedes, pero que son personas muy altaneras, agresivas, violentas, más bien se satisfacen que tienen un mal carácter. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? No es que no tenga, no es que tiene problemas de vida comunitaria, no. ¿Qué está pasando ahí? Porque tampoco va a tener problemas, perdón, también va a tener problemas en la vida matrimonial. Es que dice que esta persona no es para la vida en comunidad. Le decían a los padres, los muchachos, usted no tiene capacidad para la vida comunitaria, hágase sacerdote diocesano. Vea usted el problema. Pisote solo. Entonces también le dice a la religiosa, usted no tiene vocación a la vida religiosa. Casi. No. Si no sirve para una, no sirve para la otra. Algo está en el proceso de la identidad personal y la imagen de sí mismo y de sí misma va a tener dificultades en las relaciones vinculares, en las relaciones interpersonales. Hay que entender que el niño construye el sí mismo a través del lugar que ocupa en el discurso de quienes le dan soporte. Por eso esa relación, aceptación y rechazo es muy importante.
y más hoy. Es interesante entender que el ser humano va ajustando su identidad personal y su madurez la va construyendo a través del cuerpo, a través de los sentimientos, a través de la expresión de las emociones, como usted lo está viviendo hoy, como lo va a vivir mañana, como lo está viviendo en ese instante. Va integrando las representaciones, o sea, lo que significa para nosotros, y empieza a construir para usted mismo. Lo que significa para nosotros me va a ayudar para lo que significó. Por eso es importante, los formadores tienen que tener mucha consideración, porque esa figura de autoridad, ¿qué significo yo para la madre de postulantes? ¿Qué significo yo para la madre general? ¿Qué significo yo para la madre de novicias, la maestra? ¿Qué significo yo para las hermanas? No solo en los primeros momentos en los que soy nombrado, cuando uno se integra a un proyecto, por ejemplo, ¿qué significó para mi suegra? ¿Qué significó para mi suegro? ¿Qué significó para esto? ¿Qué significó para las hermanas que estoy conformando esta comunidad? ¿Qué significa? Esa significación me va a seguir contribuyendo a configurar el sí mismo. Cuando hay un deterioro en la conformación de la estructura de la personalidad, es cuando aparece el maltrato infantil, dificultades, ¿como cuáles? Lesiones físicas, agresiones verbales. Tenemos que ir recordando eso. ¿Cuáles son las lesiones físicas que recibí? Las agresiones verbales, el abandono físico, el rechazo que sufrí, el proporcionar el principio sospecha. Yo conozco casos de que la mamá desde jovencito comenzaba a decir, al jovencito le decía, me parece que usted es playo, o como decían los nicaragüenses, cochón, no sé muy bien. Ve, el principio sospecha. Usted es raro, usted nunca ha tenido novio. Me está sonando feo eso. ¿Pero por qué tiene que tener novio? ¿Por qué tiene que tener novio? El principio sospecha. Respecto a la paternidad, por ejemplo, que deteriora las bases de la identidad. Y tengo que decir que todos estos elementos, especialmente cuando se dan de 0 a 12 años, pocas veces la persona se recupera. Se puede hacer un balance, pero llega a ser como un sedimento en la vida de las personas. Claro que el ser humano puede ser transformado, eso yo no lo tengo, digamos, en ninguna duda, pero a veces nos exigen a los que atendemos personas en orientación o en dirección espiritual o en psicología, un quiebre donde hay una dificultad de fondo. Y hay que ser sincero como profesionales, que no todo a veces el ser humano se puede recobrar. El otro elemento sería la socialización infantil. En la vida religiosa, en la vida conyugal, hoy por ejemplo, en vida comunitaria, los proyectos de vida en el catolicismo son de vida comunitaria. La vocación sacerdotal, la vocación religiosa, la vocación al matrimonio, es de socialización infantil. Vamos a ver este otro elemento. Tenemos que en la socialización infantil ver cómo fueron las formas de sanción y de reconocimiento. Este elemento va a ser muy importante cuando uno analiza, tú jugaste, pero ¿para qué hacen esas preguntas? Dice alguna persona por ahí. ¿Por qué hacen esas preguntas? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Bueno, es muy importante ver, por ejemplo, no saquen conclusiones, pero yo tuve una mamá que me decía que su chico de 4 años jugaba con muñecas. La psicóloga le decía, eso es normal, pero ¿qué es lo que pasaba? Vea usted, la psicóloga decía, no hay ningún problema, él puede jugar con muñecas.
pero llegaba al kinder o al pre-kinder, yo no sé cómo se llama, o al jardín, con una serie de muñecas, el chiquillo feliz jugando. Mamá, vieras que tengo un compañerito que juega con muñecas, yo quiero que tú me compres una muñeca para ir al jardín. Mamá, vieras que yo tengo una compañerita que juega a carrito, yo quiero un carrito para jugar con mi compañerita y juega con tractores. Bueno, yo no estoy prejuiciando respecto a eso. Lo que estoy diciendo es en esos juegos de roles se van desarrollando imaginarios sociales acerca de las funciones que ejercemos en la sociedad. La mamá decía, ¿qué le hago? ¿Qué le digo? Porque la psicóloga me dice que está normal. Pues yo le dije, me parece que está normal. El problema es que todos, al niño, la profesora también, colegio, dice, ese chiquito ya va construyendo su identidad homosexual. No necesariamente. Pero le van como imponiendo unos imaginarios sociales a través del juego de roles. También tiene que ver muchísimo la sanción y el reconocimiento. Uno de los elementos muy importantes para la sanción y el reconocimiento del otro es el lenguaje, ¿no? O la palmada, o el grito, o el de la descalificación. Es muy importante la manera como nos instauramos la sanción y el reconocimiento y cómo lo interpretamos. Es muy importante. Esa acción comunicativa debería de estar presente cuando queremos evaluar los conflictos que hayamos tenido en nuestra historia personal, porque viendo hacia atrás podemos ver la predicción y la posible solución. En la forma de sanción y de reconocimiento es muy importante. El otro elemento es la participación en la acción social. Cómo nosotros nos fuimos construyendo el asumir normas, asumir responsabilidades. Eso va generando lo que se llama la autonomía moral e intelectual. Hay personas que tienen una moral laxa. Hay personas que tienen una manera de convivir en lo social con muchas dificultades. Todo lo ven normal, todo lo ven como bien, todo lo ven que nada pasa. Pero vivimos en una cultura, vivimos en un ambiente donde no podemos que todos entiendan nuestras normas, cómo las hemos asimilado. Por ejemplo, en el trabajo, es que a mí me dijeron que yo podía hacer lo que yo quiera en el tiempo de trabajo. Pues aquí en la fábrica se cumplen roles, aquí en la comunidad se cumplen roles, pero es que nadie me ha mandado a mí estar aquí. ¿Por qué estoy? Pues está cuestionando su proyecto de vida, porque en la vida comunitaria hay roles, hay normas, hay límites, hay trabajos, hay responsabilidades. Pero es que en mi casa todo me lo hacía mi mamá. Pues váyase por donde su mamá, vaya por donde su abuela, porque la sociedad, el trabajo, la vida comunitaria, la vida matrimonial, ay, yo vengo aquí pero yo no sé cocinar. A mí no me pongan a cocinar, a mí no me pongan a barrer, a mí no me pongan a arreglar la cama, a mí no me pongan a lavar los trastos, a mí no me pongan a lavar el baño, porque yo nunca lo he hecho. ¿Ven? Ahí hay una dificultad. Una psicogénesis en la manera como yo he asumido las normas. No, eso mi mamá me decía que eso no es algo malo, eso lo podía hacer, era permisivo. En el colegio que yo estudié eso se podía hacer. Bueno, pero ¿cuáles son las normas? ¿Cuáles son las normas que estamos viviendo en este momento, en el trabajo, en el estudio, en la convivencia matrimonial, en la comunidad que usted está? Yo estuve en otra comunidad y en esa comunidad se permitía esto.
¿Por qué aquí no? Porque son muchas normativas. No es lo mismo vivir en China que vivir en Nicaragua, vivir en Costa Rica, vivir en Guatemala, Honduras, en Panamá. No es lo mismo. Pero aún así, la comunidad, la vida comunitaria de las congregaciones religiosas, por ejemplo, tiene una normativa. Yo tengo que asimilar esa normativa. Pero es que, ¿por qué? Bueno, nadie le está preguntando por qué. O lo asume o va a tener dificultades. Porque así es lo que ustedes llaman las constituciones. O las asume, pero hay que asumirlas, porque es parte de la vocación, es parte del proyecto. Pero sin comparar una congregación a la otra, o un proyecto de vida con otro proyecto de vida, o la vida familiar. De pasar de la vida familiar, las que están en el aspirantado y en el postulantado, hombres o mujeres, y al noviciado, es una asimilar una forma cultural de convivencia y de una misión, de un proyecto. Yo tengo que asumirlo, porque si no lo asumo voy a tener dificultades. ¿Cómo manejo los conflictos? Es muy importante la manera como yo dirimo los conflictos. Una cosa es, me impongo, me reafirmo, no quiero hacerlo, no te puedo entender, no quiero entenderte. ¿Ve? Cierro los ojos, cierro los oídos, no me vas a convencer. Bueno, recuerde que el lenguaje es muy importante. ¿Cómo dirimimos los conflictos? ¿Cómo aprendimos? Podemos decir que traemos de la familia al matrimonio, a la vida de la congregación, porque esto le puede ayudar también para usted y para su relación con los padres de familia, por ejemplo, los que trabajan en colegios. ¿Cómo yo dirimí los conflictos en mi hogar? Entonces yo traigo un esquema y lo aplico al aspirantado, donde cada uno tiene un esquema, o al postulantado del noviciado. Bueno, ya en el noviciado ya debe de tener un patrón nuevo o haber enriquecido el patrón, porque no es posible. Muchos de los problemas que hay en la vida comunitaria no es que tenga problemas en la vida comunitaria, es que no saben dirimir los conflictos y utilizan los patrones antiguos en la manera como usted lo hacía en la casa, por ejemplo, con su abuela, que al final usted le ganaba. Entonces, ese choque, en lugar de la abuela a la que usted le ganaba, o a la tía que te cuidó, o a la mamá que te cuidó, o al papá, o al tío, ahora es la superior. Vea qué bonita manera de dirimir. Entonces ya me representa otra imagen. Entonces me opongo, bueno, porque está en un proyecto. Puede ser que la superiora, uno dice, no tiene sindéresis, le falta algo. Bueno, pues lo puedo dialogar. Y saber escuchar, ahora que hablan tanto de la sinodalidad, ponerme en lugar del otro, saberlo escuchar. Para dirimir un conflicto hay que saber escuchar la posición del otro, de la otra. Es importante entonces saber pensar y saber actuar para salir adelante en un conflicto. Hay personas que ante un conflicto se le hace un colocho, pero de esos buenos, porque en lugar de saber pensar con sabiduría y actuar con sabiduría, lo que hace es un conflicto mayor. Otro elemento. Cada vez que hay una de estas presentaciones son como elementos de un perfil sobre la madurez humana. Yo espero que les esté ayudando. Las dos vertientes de la identidad, ¿cuáles son? La identidad personal, el IP. Cada persona tiene una vida y unas características individuales. Unas son físicas, otras son de la psique, rasgos de personalidad. En la identidad personal, ay, yo tengo a mi amiguita porque cómo se parece a mí, con ella sí me llevo bien porque cómo se parece a mí, es que yo sí quiero a esta
Novicia, ¿cómo se parece a mí? Yo a esta postulante no la entiendo porque no se parece a mí. Yo con esta compañerita que entró al noviciado no la quiero porque no se parece en nada a mí. ¿Pero cómo? Si la otra persona no es usted. Y si usted quiere a una persona porque se parece a usted, o sea, eso es un narcisismo. Está enamorado, enamorada de usted, de la otra persona. La identidad personal es totalmente individual. Nadie se parece a nadie, porque tengamos algunas características que nos acercan a otras personas, pero no siempre. La identidad personal, IP, es totalmente irrepetible. Lo grandioso es que siendo irrepetibles nos podamos entender. Y la identidad social. Por ejemplo, la identidad social es cuál es mi punto de referencia, el sentido de pertenencia, la familia que vengo. Eso, hay muchos problemas. Yo espero que entre ustedes no haya, porque sí es dificultoso, por ejemplo, a veces perdido el sentido de pertenencia. No sé cuál es mi papá, no sé cuál es mi mamá. Eso hay que trabajarlo, no puede ser. O sea, no porque no tenga vocación, sino porque hemos perdido la identidad social. ¿Cuáles son las convicciones sociales? ¿Qué cultura yo pertenezco? Yo pertenezco a una comunidad indígena o yo pertenezco a una persona, a una persona, a un grupo de familia pobre o una familia intelectual. Bueno, ¿cuál es el sentido de pertenencia? ¿De dónde procedo? ¿Cuáles son mis convicciones sociales, políticas? ¿Cuáles son las interiorización de los ideales? ¿Cuáles eran los ideales que me han inculcado y que yo he asumido? ¿Cuál ha sido mi participación en grupos? ¿Cuáles han sido mis roles? ¿Cuáles son mis opciones de vida? Todo eso va a contribuir a la construcción de la identidad y aporta a cada instante unos atributos muy específicos. Por ejemplo, alguna vez, yo no me acuerdo cuándo fue que una muchacha quiere entrar a un convento y entra al aspirantado, que es interno en esa comunidad, y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que no duró mucho. Entonces ya ella me buscó a mí y me dice a mi padre, pero es que fíjese usted que no me adapté en la comunidad, porque es que yo era coordinadora del grupo de movimiento de encuentro de aprobación juvenil. Yo era la coordinadora de un grupo de misiones y ahora llego yo al aspirantado a convivir en Guatemala y no me dan pelota. Pero es que le dije yo, es que usted ahí no es el rol que usted está exigiendo, usted tiene que madurar, ¿ve? Madurar, porque usted está en otra condición. Su identidad social es narcisista porque usted quiere tener, digamos, una postura esencialmente de liderazgo. ¿Ve? Yo era líder en un grupo de misiones, en un grupo de encuentros de aprobación juvenil. Ahora llego acá y yo me silencian. Yo quisiera que desaparezca la madre de aspirantado para yo tomar la batuta de este grupo. ¿Pero cómo? Su identidad social está desfasada. Está bien que usted fue allá el líder, pero aquí su liderazgo es de otro tipo, otra forma. Tiene que ubicarse, ¿ve? Perdió la vocación, nunca más quiso, le tuvo miedo a cambiar el rol. Esa es la identidad social. Uno, digamos, puede ser jefe, lo echan del trabajo y en otro trabajo es súbdito. No sé cómo llamarlo. Simplemente obrero. Entonces tiene que ubicarse. Ah, yo es que en la otra empresa era el gerente tal. No, pero ahora ya no. Es esa capacidad de adaptación en la identidad social, ubicarme.
Otro elemento que ya aquí estamos avanzando es cuáles son las deficiencias en la construcción de la personalidad. En el camino de la vida hay deficiencias que uno dice, pero ¿qué es esto? Tiene esto y esto y esto y esto, hacer un recuento, esto y esto. En las deficiencias en la construcción de la personalidad puede ser que tengamos eventos, inclusive eventos muy graves, que necesitarán medicamentación o necesitarán internamiento, pero eso, digamos así, no estará mal, si es para recuperarse. Hoy, digamos, evita mucho el acceso a centros, pero antes era más común. Ciertas deficiencias en la construcción de la personalidad significaba que las personas tenían que ser muy medicamentadas o también muy, digamos, muy referidas a centros psiquiátricos. Por ejemplo, en las deficiencias, que no solo es respecto al abuso, también el abuso individual, sino el abuso que viene social, digamos, en situación de calle, migrante, la tortura, el abuso sexual. El abuso rompe la fibra más íntima de la identidad. Por eso si hay una persona de ustedes que fue abusada física, psicológica, de abandono o genitalmente, no necesario violación, algún tipo de abuso, y especialmente que la mayoría, si son mujeres, no les creen, como que hay una intención de liberar al abusador de la culpa. Eso va a afectar la construcción de la identidad personal. Voy a leer esto. Parecen muchas letras, pero no lo quise separar. Van a haber problemas en la identidad en el aferramiento, personas muy tercas, no quieren cambiar, aunque se dan cuenta que ese no es el sistema de vida adecuado, se aferran, vulnerabilidad a nuevos abusos. Eso hay que tener cuidado porque puede ser que otras personas en otros ambientes pueden tener, como que los hacen vulnerables a que en cualquier ambiente, sea el esposo, el novio, la novia, la suegra, en la vida comunitaria, una hermana, un sacerdote, se vuelven vulnerables a nuevos abusos. Hay que tener muy claro y habría que hablarlo claramente cuando eso aparece. Si alguna de ustedes ha sido y se siente vulnerable a nuevos abusos, debería pedir ayuda a un buen director espiritual, a una buena directora espiritual, a un buen psicólogo, no estoy diciendo yo, a un buen psicólogo. Porque algunos psicólogos lo primero que podrían hacer es sacarlas del convento. Sensación de aislamiento que podría generar hasta esquizofrenia o conductas esquizoides, por ejemplo, incomodidad en las relaciones íntimas, esto en caso de matrimonios, conducta muy agresiva, permanentemente y repetitiva, condiciones de delincuencia, sociopatías, robos, mentiras, estrategias delictivas, también personas que padecen mucho de pesadillas, algún tipo de fobia leves o fuertes, enfermedades psicosomáticas. O sea, regularmente hay que tener mucho cuidado cuando ciertas personas aparecen, llegan a los conventos, a los seminarios y aparecen muy fácilmente con enfermedades psicosomáticas. Hay que poner atención. Hay que distinguir muchísimo esto. Las enfermedades psicosomáticas son de la piel, son de los especialmente del estómago, del sistema digestivo, del sistema límbico, del sistema que tiene que ver con las defensas, cuando hay muchos desórdenes en el sueño,
hay que poner atención a eso, o hay desórdenes en la alimentación. Tampoco es que tiene que comer suficiente y de lo que hay. Hay muchas enfermedades, yo los considero porque yo hasta ya viejo me di cuenta que yo tengo problemas de comer algunos alimentos con gluten y con la lactosa. Yo nunca supe sabido eso y ya de viejo me descubrieron que tenía problemas y eran unas dolores intensos. Ya me explicó que es una enzima, bueno, personas con tendencia a la depresión, problemas, personas con problemas en el aprendizaje, también fugas del hogar, habría que ver en el historial personal, repetición del patrón de agresión sexual. Si, por ejemplo, yo he encontrado muchachas y muchachos que en ciertos niveles ingieren alcohol o drogas. Luego quieren acceder a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Personas con mucho retraimiento social, hasta la gente dice, esa sirve para cura, esa sirve para religiosa. Cuando ha habido ya temas más complicados, ideas suicidas o depresión suicida, conductas autodestructivas, son infinidad. Luego esto lo vamos a ver con más claridad, el tema del trastorno de ansiedad generalizada, comportamientos genitales compulsivos. Eso para la castidad va a afectar. Hoy hay que tener mucho cuidado con el uso del internet y con el uso del celular. Yo creo que en el aspirantado, noviciado y postulantado hay cierto control, pero luego llegan a los conventos y las personas no saben usar. Eso les está pasando a los seminarios. Vamos a ver más adelante el tema de la pornografía masculina y la pornografía femenina y la masturbación masculina y femenina. Esos son comportamientos genitales compulsivos de los cuales nos vamos apropiando y lo vamos haciendo que coincidan con la castidad y no coinciden. No se preocupe por eso. No, no es que se preocupe, es que tiene que solucionarlo porque usted es casta. Usted es virgen, usted es célibe. Y lo mismo pues si estuviera casado. No es que hay castidad, es la manera como los comportamientos genitales compulsivos o inapropiados pueden afectar la vida conyugal. Ven ustedes aquí cuando se habla de las deficiencias en la construcción de la personalidad. El núcleo familiar y patrones de referencia. Voy a leer. La familia tiene que constituirse en un elemento que le dé consistencia al sujeto individual, escribía yo en el artículo que le di, para el desarrollo de una identidad ajustada. Revisemos la familia. Revisemos los roles que ejercen aquellos que tienen la tarea de mostrar vínculos primarios significativos, ya que pueden constituir un elemento que le dé consistencia al sujeto o le cause profundos conflictos en la estructura de la persona. No es echarle la culpa a la abuela que la educó a usted, o al abuelo, a los tíos, o a la tía. Es que esos patrones, ese lenguaje, esa vivencia, ese ser nombrado, esa forma de imponer las normativas, va a ser un elemento muy importante. Ahora vamos a avanzar cuáles son las consecuencias en el sujeto individual de la disfuncionalidad de la familia. Lastimosamente, hoy la familia es muy disfuncional, especialmente no mucha presencia de la figura paterna. ¿Cuáles serían las consecuencias? Que yo las he nombrado aquí haciendo referencia a la vida religiosa, pero eso podría ser para cualquier sistema de vida.
también van a tener dificultades vinculares, va a tener relaciones vinculares muy defectuosas, especialmente cuando es de cercanía. Es una de las consecuencias, porque no hay una consistencia en la vida familiar. La presencia deficiente de la figura paterna tendríamos que recuperarla. En nuestros países, por lo que yo he visto y he atendido, hay mucha deficiencia en la presencia de la figura paterna, y no es por maldad. Por ejemplo, he visto que en algunos casos en ciertos países de Centroamérica y algunos sectores, por ejemplo, de Costa Rica, donde hay personas que provienen de la zona sur, he descubierto que hay mucha migración hacia Estados Unidos, especialmente de los años 50 hasta el año 2020, de muchas formas. Entonces, hay digamos, hijos, nietos, bisnietos que han sido abandonados por la migración. Y en otros países también. En otros países por la migración hacia países vecinos o la migración a países del norte, sea Canadá o sea Estados Unidos. Entonces vamos a tener mamá con hijos, con un papá que poco se conoce, vive en Estados Unidos o vive en Costa Rica o viven en Honduras o viven en Panamá o viven en tal país, trabaja allá, no lo conocemos, lo vemos una vez que otra, ahora por las redes, antes menos. Bueno, pero ¿qué significa esa figura paterna? Nada más el que manda unos dólares. ¿Cómo vive la vida sexual genital la madre? ¿Cómo vive la vida sexual genital el padre allá por 20 o 30 años? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está mi papá? Bueno, eso afecta, ¿verdad? Eso hay que reinterpretar. La omnipotencia de la madre, digamos, esto no es negativo, suena como negativo, pero es una consecuencia con madres muy absorbentes, por eso se llama omnipotencia de la madre, que tal vez quiere mantener el control de todo el ambiente y es imposible, ¿verdad? Tú no los haces madurar, no los permite madurar, no les permite volar. Qué raro, a mi hijo le falta motivación, a mi hijo le falta buscar trabajo, a mi hijo pues ya y ella le abastece todo, se queja pero le da todo. ¿Qué pasa? Esta omnipotencia de la madre ante el deseo de superación o la motivación de superación en el hijo y la hija. ¿Qué tiene que ver eso? En relaciones vinculares muy defectuosas de apego y codependencia. Eso en la vida religiosa es hay que estar muy pendiente, porque a veces como un mecanismo de sobrevivencia, lo vamos a ver más adelante, vamos a tener relaciones vinculares defectuosas de apego y codependencia. Eso es una que en teoría no necesariamente suceda eso, pero comienzan a tener ciertos patrones de vivencia del afecto, que algunos llamarían homosexualidad, pero yo llamaría dificultades del afecto. Tal vez una persona nunca tuvo ni tendencias a la homosexualidad, pero en esa relación de vínculos defectuosos de apego y codependencia podría llegar hasta la vida genital, que para eso no vamos a los conventos. Hay que tener cuidado porque tal vez se despierte por nuestra condición humana, que es, pues así es, ciertas situaciones resultado de las relaciones vinculares, defectuosas. También podría, en el caso de algunas familias, identidad del sexo genital difusa. Esa identidad sexo-genital difusa podría llevar a búsqueda del padre sustituto, de la madre sustituta, en una persona que también busca hijos adoptivos, hijas adoptivas, personas que yo atrapo, por ejemplo, señoras o señores sacerdotes religiosos atrapando chicos o chicas más jóvenes. No es muy corriente eso. Cuando hay un abandono de la vida comunitaria para ir detrás de
una persona que no forma parte de la vida consagrada, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. En algunos casos puede llegar hasta la vida sexual, sea con personas del mismo sexo o de otro sexo, porque hay como una situación en la cual hay los conflictos, las dificultades comunitarias, digamos, las desilusiones van abriendo como un portillo a ciertas experiencias que pueden ser dañinas. También el desarrollo evolutivo disfuncional, muchas dificultades que vamos a tener en la familia es fruto de un desarrollo evolutivo disfuncional. Digamos, niños que fueron puestos a trabajar a temprana edad, se les generó una edad mayor ante una edad cronológica menor, con conductas muy adultocéntricas. Luego llegan, por ejemplo, al seminario, o llegan a la vida matrimonial, o llegan a los conventos con esa disfunción entre la edad psicológica y la edad cronológica. Entonces se suelta. Lo que no viví cuando tenía 20 años, ahora que tengo 30 y en el convento, en el seminario o en el matrimonio quiero vivir. Ahí hay un problema en el cual hay un desajuste en el desarrollo evolutivo disfuncional, porque es como un ternero cuando lo sueltan, ¿verdad? Mientras hubo la cerca, digamos, el control, entonces funcionó, pero era una farsa. Ya cuando se quitó, y puede ser que lleguen a los conventos o a los seminarios o a la vida matrimonial personas con un desarrollo evolutivo disfuncional, en donde lo que no se vivió a cierta edad se quisiera luego vivir. También un elemento que tiene que tener mucho cuidado, que está llegando a los seminarios muy fuertemente, una ética relativista, y también a los conventos y a la vida matrimonial. Todo es permitido. Todo es permitido por la cultura, pero yo no entiendo cómo hay que fortalecer mucho la doctrina cristiana, el evangelio, el cristianismo antes que la vocación. Porque si usted enfatiza la vocación, suponiendo que haya habido una conversión a Cristo, puede haber una vocación, un intento de vocación que no provenga de la conversión, sino viene de otro lado. Entonces genera una ética relativista. Yo oí en un momento que decían, es que esto es normal aquí, pero afuera no. Pues esa persona generó que muchachos no distinguieran bien que ni aquí ni allá se podía hacer eso. También hay algunas situaciones como consecuencias de la disfuncionalidad de la familia, dificultades en el sentido de pertenencia. Van a tener grandes problemas en la vida comunitaria, en las relaciones comunitarias. Muchas de ustedes les cuesta convivir, pero no porque sean malas. No. Es que nunca les enseñaron a convivir en la familia. Llegan con ese patrón. Vivían peleando con las tías, con el abuelo, con los hermanos, y claro que cuando llega y comienza a decir superiora, hermanas, adultas mayores, hay que ir a cuidar a las viejitas, entonces hago la transferencia de la abuela. Sí, porque hay unas dificultades en el sentido de pertenencia. Hay que trabajar mucho el sentido de pertenencia. Esa es el carisma de esta congregación. Aquí no somos la familia González Pérez. Aquí es la familia, ¿cómo se llame? Hermanas de Santana, hermanas Belemitas, hermanas de la Caridad y la Providencia, hermanas Oblatas. Aquí este es nuestro rol. Hay que trabajar el sentido de pertenencia. No lo suponga. ¿Quién es la fundadora? ¿Quién es el fundador? ¿Cuál es el carisma? Y comenzar a mejorar el carácter, el temperamento.
Algunos elementos de madurez de la fe cristiana, que es lo que se llama la psicología espiritual, una lectura desde la psicología espiritual para el crecimiento en el proceso de profundización del misterio de fe. Algunos elementos. Distinción entre madurez religiosa y madurez de la fe. La madurez religiosa, aceptación de la trascendencia, que eso lo puede tener cualquier persona. Madurez de la fe cristiana, referida al seguimiento de Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre. Son dos cosas diferentes. Usted tiene aceptación de la trascendencia, pues para la vida religiosa también tiene que tener capacidad de seguimiento a Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre. Esos dos elementos hay que conjugarlos muy bien. ¿Qué significa la madurez cristiana? Es creer en el reinado de Dios en la historia, creer en la plenitud escatológica. Nuestra vida no termina aquí. Creer en el plan de las bienaventuranzas, el amor como plenitud de la ley y vivenciarlo, rehabilitación por la fe, podemos ser transformados. Y la fe comunitaria es muy importante en el cristianismo, solidaridad a través de las obras de misericordia, que las religiosas lo saben hacer muy bien, con una misión concreta. Todas las congregaciones son extraordinarias porque aportan de diferentes ángulos. Y hay una axiología cristiana. ¿Qué es que exista una axiología cristiana? Es un sistema de valores. Cuando se habla en filosofía o en teología de axiología, se está hablando del sistema de valores, sistema de creencias. Esto es lo que creemos y esta es nuestra ética. Esta es la ética de esta congregación porque proviene de la ética cristiana del Evangelio. No podemos hacer las cosas a su manera. Tiene que haber una manera de vincularnos, de relacionarnos, de vivir el afecto y de vivir la caricia. No es negar la caricia ni negar el afecto, es que hay una forma. Hay una axiología. Si usted se enamora de una religiosa, se enamora de un sacerdote, se enamora de un laico por ahí, usted tiene que buscar ayuda, porque eso no es de la axiología cristiana. Usted no puede ser religiosa y tener relaciones sexuales. Usted no puede ser religiosa, sacerdote y ver pornografía. Esa es la axiología cristiana. Usted es religiosa, usted es económica, se lo puede robar. A usted la mandan a estudiar, entonces apenas termina de estudiar, se va a la casa. Hay un sistema de valores que hay que respetar. Hay una identidad que hay que fundamentar. Hay un carisma que hay que alimentar, en el cual nos sentimos llamados. Es dar significado a la propia existencia. Es el misterio de la vocación. Es el misterio del hombre sano, que busca significados. Cuando usted dice voy a ser religiosa de tal congregación, es una mujer sana, que busca significados, busca un proyecto de vida. Entonces toda tu historia la repiensa, la reconstruye, porque usted busca significados. Tu fundadora, tu fundador le regala un significado y usted está apasionada por ese significado del fundador tuyo. La madurez cristiana puede estar envuelta en motivaciones de búsqueda de sentido. Discípulos, misioneros. Pero estas deben conectarse con motivaciones que proyectan necesidades, instintos, salida pseudo-religiosa a conflictos del psiquismo no resuelto. Por ejemplo, yo busco ciertas experiencias. A mí me comentaba un padre que aquí en la parroquia me dice que hago Padre Salas porque hay muchas creencias de que hay malos espíritus que deambulan en casas, que hay que echar agua bendita. Bueno, me imagino que siempre habrá malos espíritus, pero si voy, estaría reforzando una forma supersticiosa de entender los conflictos humanos. ¿Para qué quiero ser cristiano?
¿Cuál es el fundamento de la vida cristiana? ¿Cuál es el fundamento del seguimiento de Jesús? ¿Por qué quiero ser religiosa? Es que es un milagro. Yo donde veo un montón de muchachas como ustedes que quieren ser religiosas, es el milagro del año en medio de la pandemia. Pero con buenas motivaciones, con adecuadas motivaciones. Y vamos a trabajar con la directora espiritual, con el director espiritual, cuando sea necesario, con los psicólogos, para recuperar esas motivaciones que tienen que ser esencialmente evangélicas y que podemos modificar nuestra vida. O sea, podemos buscar ayuda. ¿Y qué va a pasar? Nada va a pasar, porque vamos a ser mejores personas. La madurez cristiana se alcanza en la alteridad, o sea, en el que poner al otro en el futuro de nuestras aspiraciones. El pobre, me llama la atención a esta hermana franciscana de María Inmaculada, creo, colombiana, 4 años que estuvo allá. Bueno, eso es alteridad, o sea, es una voluntad de sentido sabiendo que es casi que vamos a recuperar propiedades, tierra, familia, pero con persecuciones. Y eso no tenemos que tenerle miedo, sino es construir una humanidad cada vez mejor. O sea, no viene del sentido de una filosofía de la vida. Es que hoy la gente busca filosofías de la vida, sino de la conciencia de que otro nos ilumina gratuitamente, del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es una filosofía de vida. Tu fundador no es el que nos hereda una filosofía de vida, es que él se apasionó o ella se apasionó por un elemento, 2 elementos importantes de la vida cristiana y te lo regaló y te lo puso. Ese significado vale la pena que usted le entregue toda su vida de una manera madura. No basta, dice, algunos elementos de absolutos de sustitución, o sea, valores que no trascienden la esfera del humano. Maslow y Alport. O sea, que enfatizaban y endiosaban lo humano, la autorrealización, diría Maslow, como el culmen. No, en la pirámide de las necesidades, sobre la autorrealización, está la vida espiritual. Es necesario que trascienda el sistema de necesidades humanas. El papel, por ejemplo, de la catequesis, pedagogía de la fe en la madurez cristiana, hay que revisar en los aspirantes, las aspirantes, las postulantes, los seminaristas del introductorio, cómo está la catequesis, cómo está el asumir el discipulado misionero, cómo está la conversión, cómo están los valores del reino metidos en la cabeza, la manera de entender el seguimiento de Jesús. Eso también ayuda en el sistema vocacional. Y las tareas educativas que nos corresponden, llevar al ser humano a tomar en serio la existencia, ayudar al ser humano a formularse preguntas radicales, estamos hablando a ustedes, formandos, apoyarse en la revelación y la búsqueda de respuestas, ayudar al ser humano a vivir la alteridad, que es muy importante, las obras de misericordia, colaborar con el ser humano para que cumpla su papel de persona madura a la luz de Dios y entender que la vocación es una expansión del yo. En una cultura tan narcisista, en la vida religiosa, muy especialmente en la vida matrimonial, es una expansión del yo en busca del encuentro con el otro. La autotrascendencia en el olvido del yo a dar donación hasta la martiría. Ese es un elemento, o sea, no estamos para vivir autorrealización, sino de prestar nuestra vida para una construcción. Ahí yo vi a un periodista muy famoso peruano que trabaja en Miami que dice, lo mejor que tiene el ser humano es el narcisismo, centrarse en sus gustos personales y en su realización. Pues lo siento, señor Bailey, lo siento. El cristianismo aporta algo muy hermoso y maravilloso, que es la donación a un proyecto de vida. No solo es eso,
superación de la dicotomía del ser y poder y hacer, la búsqueda de ser mayor a sí mismo. Es la búsqueda de la identidad personal, pero el ser en el otro. Somos una sociedad. La búsqueda de la autotrascendencia, ayudar a alcanzar la geneticidad, o sea, responder a Dios según la madurez de las edades, de la vida cronológica y la respuesta esperada al plan de Dios en la conciencia de ese plan. ¿Cómo hacerlo? Es necesario saber que vivimos en una sociedad compleja y que debemos de integrar la madurez humana y la madurez religiosa y la madurez cristiana. Es necesario los elementos de autonomía motivacional. Esto es lo que espera mi familia, pero yo esto es lo que quiero para mí. Yo no quiero que sea religiosa porque quiera que sea médico, no es que ser médico sea malo, pero esa es la autonomía motivacional. Es decir, esto es lo mío, entonces supero todas las adversidades. La búsqueda de verdades, especialmente la mayor verdad de Jesucristo. Es necesario instaurar dentro de nosotros algunos valores o conductas inherentes, la responsabilidad, el compromiso, el amor y la creatividad. Y ustedes como mujeres y religiosas o futuras consagradas tienen mucha habilidad. También acrecentar, esos son elementos de la madurez humana. La capacidad de oblación, de entrega, de sacrificio, el saber el amor a la humanidad, la estabilidad y amor a la justicia, no es controlarnos por cualquier cosa, la búsqueda de una sociedad mejor, que son los ideales, y sabiendo los actores para transformar el mundo, como dice el Papa Francisco. Tener capacidad de sublimar, especialmente lo que tiene que ver con la genitalidad y el afecto, no hacernos que seamos castrados, sino agentes afectivos hacia un ideal, integrar los valores maduracionales, sistema de creencias que está consciente y articulado, superación de deseos narcisistas e infantiles. Así quería yo sé que fuera la vida religiosa, pero es otra, ya me desintegré. No, vamos a integrarnos internamente, personalmente, para darnos socialmente. Ayudar a dar significado a las vicisitudes del mundo es un elemento central que en cualquier proyecto de vida va a ser muy importante que aprendamos. De esta manera, que la hermosa tarea de la formación inicial. De esta manera, hoy hemos concluido el tema de la maduración humana, cristiana y religiosa hacia un proyecto de vida en la formación inicial. Yo agradezco mucho su participación y les voy a pedir que lean todo el folleto que tienen estos elementos. Y hay un segundo folleto que es lo que voy a plantear la próxima vez, es psicología de la afectividad, y yo espero poder encontrarme con ustedes el próximo miércoles a las 10:30. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, y a estudiar se ha dicho los dos folletos que les he entregado, y nos vemos la próxima semana con psicología de la afectividad, que tiene usted un artículo que he escrito y que se los he compartido también. Bienvenido a las religiosas que no se inscribieron la próxima semana, y espero que nos veamos de hoy en 8. Vamos avanzando ya la próxima semana a la tercera clase. Ahí vamos poco a poco, ya vamos avanzando bastante porque ahorita termina octubre, seguimos en noviembre, hacemos un break en diciembre y seguimos en enero, si las superioras lo permiten. Yo estoy a la orden. Adelante con la madurez, a superar aquello que no hemos superado y a trabajar lo que nos falta para encontrarnos con nuestra propia identidad y poder servir al reino. Muy buenas tardes, que Dios las bendiga. Saludos a todas y cada uno de ustedes y a las congregaciones que se han inscrito en esta experiencia sobre psicología de la afectividad y en la vida consagrada. Que tengan muy buena tarde. Nos encomendamos unos a otros.